Bien, ¿arrancamos? Sí. Bien. Bueno, buenos días a todas y a todos. Hoy vamos a abordar el estudio y análisis de una experiencia fundacional de la arquitectura y el diseño moderno, cómo fue la constitución de Bauhaus. Bueno, esta imagen tiene ya un año de antigüedad y fue elaborada en el marco precisamente de la celebración de los 100 años de la creación de esta escuela, precisamente un año después de la finalización de la Primera Guerra Mundial, y es resultante de la fusión de dos instituciones bajo un mismo concepto. Estas dos instituciones estaban orientadas, una a la enseñanza de tipo técnica, orientada a los oficios, mientras que la otra tenía un perfil clásicamente artístico. Bueno, en el marco de esta celebración, en septiembre nos visitó Hartmut Frank, un catedrático en alemán especializado en el tema, que, bueno, precisamente brindó una conferencia en relación a esa experiencia. Eh, Esta es una pieza que no parece reflejar la idea que generalmente se tiene respecto a la escuela como una institución de vanguardia. Es un grabado en madera de Leonin Fenninger y que muestra un edificio afín a una catedral en cuyas agujas brillan o destellan tres estrellas. Las tres estrellas están haciendo referencia a las denominadas artes mayores, a saber, vamos a nombrarlas por orden de importancia: arquitectura, escultura y pintura, según el ordenamiento clásico. Con este grabado, en realidad encabezaba el programa de la inauguración de la escuela. Eh, Y en realidad la forma en que la escuela se comunicaba resulta bastante pregnante a partir de algunos prácticamente íconos. El de la izquierda es una suerte de logo diseñado por Karl Peter Roll, y es el correspondiente a 1919. Y el otro, quizás más conocido, es el de Oscar Schlemmer, ya de 1922. La distancia que a primera vista y visualmente existe entre los dos marca también una distancia entre los distintos conceptos que se manejaban en la escuela. En el de la izquierda, bueno, aparece cargado de referencias. eh, Uno puede observar la pirámide. Esto era más difícil de explicar quizás hace 50 años. Desde las últimas décadas, eh, bueno, la difusión de ciertas corrientes espiritualistas, la idea de la energía de la pirámide, hace más fácil comprender, aunque sea ligeramente, la significación de ese elemento, esa cabeza en, partida en blanco y negro, una alusión al yin y el yang. Y también aparece la esvástica, que no tiene en este momento una connotación ideológico, por lo menos la connotación ideológica que iba a tener a partir de su adopción por parte del nazismo, ya que es un signo, un símbolo milenario, inclusive no extraeuropeo, es de procedencia
asiática sobre el cual hay varias interpretaciones. Aparece también una estrella de 7 puntos y aparece el nombre de Weimar, una ciudad alemana, cuna de Goethe. La segunda es una especie de matasellos postal, hay una figura de un rostro humano, casi podríamos decir, mecanizada, una forma geométrica perfecta, como un par de círculos concéntricos, donde todavía aparece Weimar, pero aparentemente tratando de transmitir otro tipo de valores. La escuela va a tener, entonces, de la misma manera que va a tener 3 distintas sedes, 2 son las fundamentales, va a tener también distintas tendencias y dominantes y distintos momentos en su proceso de desarrollo. Esta es la imagen del edificio que ocupó entre 1919 y 1923. No tiene una especial significación, pero fue proyectado por Van de Velde, y en definitiva era el edificio que albergaba la Escuela de Arte Gran Ducal de Sajonia. Bueno, gran contraste con el edificio ya proyectado por Walter Gropius para la sede en Dessau o en Dessau desde 1925. Un edificio que no solo va a significar un cambio de sede y en ese sentido una intención de cambio de orientación en la inserción de la escuela con la sociedad, ya que Dessau podía ser una ciudad con mayores posibilidades de desarrollo industrial. Y a esta imagen prácticamente finicicular o asociada a la arquitectura de principio de siglo va a suceder en el marco precisamente del elemento de gran significación como es la escalera, que va a estar cargada en realidad de valores y de significados. La experiencia de Bauhaus de alguna manera tiene una dimensión histórica y también una dimensión mítica, construida precisamente por buena parte de los críticos y críticas de historiadores de arquitectura. Y durante buena parte del relato histórico se mantuvieron ocultas de alguna manera o en un segundo plano las tensiones que se generaron dentro de esa escuela, donde, según el discurso oficial, la intención básicamente era reunir en una única institución los objetivos que habían sido propios de, por un lado, la enseñanza artística y estética, como mencionamos, y por otro lado, la enseñanza de los oficios, que implicaba el conocimientos de materiales y tecnologías y demás. La fotografía va a tener un lugar importante, no solo en la práctica, no solo en su enseñanza como un elemento auxiliar del diseño, sino que también va a ser un material de registro de personajes y de momentos. Son en general fotos que, más allá de por momentos intentar traslucir una cotidianeidad, en muchos casos también están cargadas de intenciones preconcebidas. Este es Johannes Itten,
que entre 1919 y 1923, en este primer periodo, se presentaba, bueno, como maestro y básicamente como responsable del curso preliminar. Formado y influido en buena parte por Oriente, en cabeza rapada, una especie de, ¿cómo lo llamaríamos?, de elemento entre uniforme, sotana y guardapolvo que lo identificaba como maestro de la escuela, y curiosamente en un segundo plano lo que podría ser ingenuamente un círculo cromático, pero en definitiva ahí aparece como una especie de sol iluminando simbólicamente la figura de este maestro imbuido de ideas místicas que van a entrar lógicamente en contraposición con el perfil de Walter Gropius, el fundador y primer director de la escuela entre 1919 y 1928. Gropius es un arquitecto profesionalista. De alguna manera en esta imagen trata de remarcarse esa idea. La imagen de fondo es su emblemático proyecto para el concurso del Chicago Tribune Column, ¿no?, que de alguna manera puso en escena y en contraposición las distintas tendencias que se debatían en ese momento en el campo de la arquitectura, desde academicismos tardíos hasta la irrupción de la arquitectura moderna. Y esta foto también me interesaba porque también parece una proclama. Es Hannes Meyer, director durante un breve pero intenso periodo prácticamente crepuscular de la escuela, entre 1928 y 1930, un tablero de dibujo casi ingenieril, casi vertical, con un tecnígrafo, un elemento una herramienta de dibujo que permitía no solo trazar en horizontales y verticales, sino líneas con distinto ángulo, y aparece muy apenas insinuada una lámina donde se destaca una rosa de los vientos marcando la orientación del conjunto. Un buzo con cremallera, como dicen los textos españoles, con cierre relámpago, como lo conocemos, una imagen de alguna manera transgresora respecto a lo que podía ser el director de una institución. Hannes Meyer, comunista, asociado también tempranamente a lo que hoy podríamos entender como ambientalismo o arquitectura sustentable, y en ese momento asociada básicamente a una tendencia biologicista con preocupaciones básicamente en la orientación de los edificios, particularmente de las viviendas, aire, sol, como signos de una vida sana. Este es el esquema en su versión original de lo que podría ser el plan de estudios de la escuela, con una serie de círculos concéntricos que van indicando el pasaje de los estudiantes por distintas instancias de aprendizaje que van desde elementos teóricos a el contacto directo con el trabajo en distintos materiales, metal, vidrio, cerámica, etcétera, etcétera. Creo que lo tenemos en... No lo incluí en el castellano, hasta llegar al centro, que es un poco la finalización de ese proceso, donde se llega inclusive a abordar la escala del diseño urbano.
Estas piezas entonces no solían ser hasta hace unos años las más significativas de la producción Bauhaus, asociada más precisamente al diseño en función de la producción industrial, pero sin embargo formaron parte de ese programa donde convergía la acción de artesanos, artistas e inclusive teóricos en otros campos del conocimiento. Entonces, esta contraposición entre un elemento de un material natural manejado por las manos también entraba en contraposición con estos productos que intentaban eh, ser emergentes precisamente de un proceso de racionalización. En esta lámpara en acero cromado y vidrio, uno imagina una consigna que tendría que ver con elaborar un artefacto de iluminación sobre la base de un repertorio limitado al círculo, a los círculos, a los cilindros y a las esferas, donde cada uno de los elementos, la base, el, el, el tronco de soporte, hasta el portalámparas y la tulipa, están dentro de ese repertorio, con vistas a una producción industrial. Hay una idea que atraviesa toda la experiencia y que es precisamente el cortar el producir un corte con la historia y con la tradición y tratar de reformular prácticamente eh, todo este tipo de objeto que haga a la vida y a las distintas actividades. Ahora, ¿cómo repensar, por ejemplo, un juego de ajedrez con una tradición milenaria, con cuantas versiones podemos imaginarnos, pero donde siempre se remite a los peones como tales o como soldados, como tropa, y obviamente al rey y a la reina como tales, este, al caballo como una representación naturalista que de alguna manera remite a ese animal, a la torre como un elemento arquitectónico. ¿Cómo hacer para eh, repensarlo cortando esa tradición? Bueno, por ejemplo, pensando en los movimientos, ¿no? En representar a través de, obviamente partiendo de la estructura bicolor, pero pensar las piezas a partir de los movimientos. Entonces el alfil, que se mueve en diagonal, va a ser una cruz. Los peones son pequeños y cúbicos y marcan el movimiento dentro del tablero, y así sucesivamente. Y en definitiva, la diferencia entre el rey y la reina, que ambas son piezas que se mueven en todos los sentidos del tablero, la esfera con la cual está identificada la reina indica una movilidad a lo largo de todo el tablero mucho mayor que la del rey, que tiene un cuadrado girado y que estaría indicando entonces ese paso cuadro por cuadro. Entonces la idea era tomar elementos que estaban incorporados a la cotidianeidad, no solo entonces inventar nuevos productos, sino reformular los existentes. ¿Cómo sería un juego de piezas de madera que en general hacían referencia a los elementos de la arquitectura clásica, a frontis, a balaustres, a columnas? Bueno, a partir de una misma lógica de apilamiento, pero con formas abstractas, pero susceptibles de, de formar a su vez objetos reconocibles como un barco, como un paisaje, como un arco. Esto obviamente pedagógicamente está basado en la idea de que los niños y las niñas en realidad inventen sin
sin estar ceñidos a ideas concretas. Digo, un balaustre, por ejemplo, bueno, no puede ser otra cosa que un balaustre. En cambio, estas piezas que aparecen a la derecha en forma vertical, verde o amarilla, esto tendría que explicarlo mucho mejor José Bierrin, por su ubicación, en ese contexto están haciendo referencia a velas o a chimeneas, en definitiva, como parte de los elementos que conforman una embarcación. En otro contexto, pueden formar parte de un arco o, como se ve ahí en la cajita, que las contiene de un paisaje. O como en este caso. Entonces hay, podríamos decir, fíjense, los prismas triangulares que, según su posición, pueden ser vistos como flechas, como chimeneas o efectivamente como un frontis. Pero hay un proceso de abstracción y de representación en relación al conjunto. Tiene una dimensión, esta es una pieza, es una fotografía elegida para una serie de piezas que se desarrollaron también con motivo de la celebración de los 100 años. En este caso es el sillón de Vasily Kandinsky, y la figura femenina con una máscara. Hay en todas las experiencias de Bauhaus un componente de performance artística, a veces un tanto críptica si no se ahonda en el contexto en el que fueron producidos. Y en ese sentido de reformular prácticamente todo, la conocida como silla sesca de Marcel Breuer aparece como un producto absolutamente epocal. Por un lado, por los materiales, digo, lo que puede aparecer a simple vista, un tubo continuo de acero cromado o niquelado. Ambas son prácticamente una novedad desde el punto de vista tecnológico, ¿no? El caño o el tubo de acero continuo, que tiene como características la posibilidad de ser doblado, y lo cual también le da una flexibilidad. Y por otro lado, el cromado, que es un proceso de recubrimiento con un material más duro, como el níquel y particularmente el cromo, que da una continuidad a la superficie, que da una durabilidad mayor que cualquier otro proceso, como por ejemplo el de pintura, pero que tiene también la característica, la ausencia de color o el hecho de tener una superficie reflectante que en todo caso también refleja los colores del ambiente, que establece un juego de luz y sombra, y que en ese juego también un poco se diluye como, como forma maciza. Por otro lado, la idea de la propia silla estar contenida dentro de un volumen que precisamente, según la Gestalt, según precisamente un tipo de estudio sobre la forma, es el cerebro el que en definitiva termina por percibir a partir de líneas un volumen total. Entonces esta silla, si bien no recompone con la totalidad de sus elementos, por ejemplo, un cubo o un prisma de base cuadrada, a partir de elementos lineales o del plano de asiento y de respaldo, nos hace percibir un volumen perfectamente geométrico. Por otro lado, en este caso, las superficies de contacto, lo que podríamos decir es la interfase
del objeto con el cuerpo humano tiene materiales más amigables, con cierta flexibilidad, con cierta calidez, a diferencia del acero, que lo que aporta es la elasticidad. Fíjense que estos tres elementos, si contamos el marco de madera, está reemplazando la concepción histórica de lo que es un sillón o una silla que tiene una multiplicidad de elementos, ¿no? Pensamos en un sillón, una estructura oculta, una estructura aparente en partes, como por ejemplo patas o posabrazos, pero lo que hace al acondicionamiento es una serie de elementos que tiene que ver, de los cuales lo único que vemos es la tela. Interiormente hay un resorte, el resorte se apoya en unas tiras textiles eh, vinculadas a la madera a partir de tachuelas, hay todo un relleno de un material también que es como una especie de rezago textil, todas cuestiones que hacen una producción, a una necesaria producción artesanal, eh, a condiciones de higiene también bastante dudosas, mientras que estos son elementos perfectos de producción industrial, repetibles, higiénicos, y que también de alguna manera no se anteponen a otros elementos del paisaje doméstico, sino que tienden prácticamente a desvanecerse. Bueno, el sillón Basili que comentábamos hoy, obra de Marcel Breuer, que innova también en la utilización de caño cromado de menor sección que el que veíamos anteriormente, y que nuevamente trabaja con esta interfase donde el acero cumple una función estructural, y por otro lado, en este caso, son las bandas de cuero, prácticamente descomponiendo el volumen de un sillón tradicional en planos de apoyo y de contención, también perfectamente geométricos, nada más que bueno, de cuero o textiles, como para hacer ese contacto relativamente amigable. Nuevamente, la forma está contenida dentro de un volumen que es el cerebro que lo percibe como tal. Y en esta idea de reformular prácticamente todos los aspectos entraba también la tipografía. Para, para poder evaluar la modernidad, el vanguardismo de esta tipografía, tendríamos que tener, podríamos haberlo hecho, la página de un diario alemán de la época, tipografía de la que comúnmente nosotros llamamos letra gótica, con una cuestión, corregime Eduardo, que sabes un poco de alemán, si no es así, que creo que todos los sustantivos alemanes se escriben con mayúscula. Sí, Se escriben exacto. con mayúscula. La ausencia, pensando en los periódicos de piezas gráficas. Entonces, una cosa absolutamente monótona y compleja, intrincada. Entonces, la idea de esta tipografía es liberar, o sea, liberarse de esa tipografía gótica, o inclusive de la más clásica, que es con la que está prefigurada el Word hasta hoy, la Times New Roman, y trabajar con una letra de palo seco y generada a partir de formas simples y con una preponderancia de los círculos y las verticales. Ahora, toda esta idea que aparentemente conlleva a la racionalidad de la forma tipográfica,
tuvo un problema, que precisamente ese patrón común en la generación, vamos a ver el renglón superior, tipo prueba del oftalmólogo, la A, la B, la C, la D y casi la E, al tener esa misma generación, en un texto pasan a ser confusas. Precisamente la ausencia de serifes, que son esas que comúnmente se llaman patitas, que tiene la tipografía, esa prolongación del trazo, mejora la legibilidad. Y estas letras que aparentemente son sencillas, producen en definitiva una cierta confusión. Podríamos pensar que un punto intermedio entre esta posición vanguardista, renovadora y aspectos más tradicionales terminan por configurar la tipografía como conocida como helvética, o todas las familias de letras de palo seco como la Arial. Bueno, en el campo de la gráfica también tendríamos que comparar con lo que eran los afiches. El afiche es una pieza gráfica generalmente con fines publicitarios que se genera hacia finales del siglo XIX y que va a tener a verdaderos artistas trabajando en su confección, como por ejemplo Geret, muy próximos a la pintura inclusive de periodos anteriores, pero siempre como un gesto individual, en definitiva como un oficio que a la vieja manera se transmitía de maestros a discípulos, de maestros que surgían un poco por generación espontánea, porque no había instituciones de enseñanza. Bueno, ¿cómo transformar eso? ¿Cómo transformar el afiche como una pieza o carente de valores estéticos o como gesto individual? ¿Cómo transformar eso en una pieza con una racionalidad que pueda ser, que tenga una metodología que pueda ser transmitida masivamente? Bueno, una pieza típica de Bauhaus, detrás de la de la izquierda, de la que uno puede percibir una trama generadora, girada con respecto a la ortogonalidad del papel, donde las letras, los textos van formando bloques que se van adaptando precisamente a las formas geométricas que aparecen como soporte, y en la cual aparece ahí en una referencia a la figura humana la imagen del rostro que vimos al principio. Pero fíjense el alineamiento, por ejemplo, del año con el cuadrado rojo, en una idea de ir combinando formas abstractas y bloques de texto que en su conjunto conforman una pieza de comunicación. Y la derecha es, en definitiva, la transformación de la típica naturaleza muerta del dibujo del natural, ¿no? Donde los objetos a dibujar eran botellas, piezas de cerámica, como nos tocó a Eduardo Gentili, a José Bierrin y a mí y a otros egresados y egresadas del bachillerato de Bellas Artes, dibujar en las clases de lo que todavía Vito se también, conocía. incluirlo a ¿Cómo? Vito. Ah, Vito también. Entonces, bueno, la preparación era eso, ¿no? Por ejemplo, una frutera con frutas de cera, una botella, un foco, ¿no? Una luz apuntada para que produzca un contraste fuerte entre luz y fondo, y
nosotros con una carbonilla, con un lápiz blando o con junco, pero bueno, esa es otra historia más difícil de explicar, tratando de representar en forma naturalista esa imagen. No puede decir, bueno, Bauhaus, ¿cómo transforma ese motivo de enseñanza academicista en el uso de la fotografía en lugar del dibujo y reemplazando los elementos por los elementos cotidianos de trabajo, una publicación, la escuadra, el lápiz y los sólidos platónicos, el cubo, la esfera, el cono y fuera de escena el cilindro, ¿no? Que podríamos también incorporar. Ahora, en el campo de la arquitectura yendo a esta imagen del auditorio del edificio proyectado por Gropius, ¿qué podemos percibir? Que nos hubiera llamado particularmente la atención a principios o a mediados de la década del 20. Bueno, una escuela que tiene carpinterías industriales, con paños de vidrio apaisados, con radiadores que no están ocultos tras una grilla como se venía haciendo desde su utilización, que quedaban disimulados dentro de una boiserie, dentro de un revestimiento de madera con un entramado también de madera, con placas de bronce o de acero pintado de otros metales que permitía la circulación del calor. Pero fíjense también la cosa totalmente eh, transgresora de ubicar radiadores a media altura, como para, bueno, producir eso lo podría explicar el doctor Tchaikovsky, ¿no? Una convección del aire. Las vigas de hormigón convenientemente revocadas, pero indicando su característica como viga, y unos artefactos de iluminación que juegan en el espacio prácticamente como pequeñas esculturas, incorporando también un novedoso elemento de iluminación como eran los tubos fluorescentes. Las butacas, en vez de ser las suntuosas butacas teatrales, son sillas casi de campaña, rebatibles, asociables al mobiliario que por liviandad exigían por entonces los dirigibles, ¿no? Las naves que transportaban pasajeros en el aire, donde los elementos se reducían a un mínimo indispensable. La iluminación también absolutamente teatral. O sea, aparecen expuestos elementos que en la arquitectura tradicional estaban ocultos, priorizando en definitiva una unidad estética o en todo caso el, eh, enmascarar elementos técnicos en elementos arquitectónicos tradicionales. Bueno, y si de transgresión hablamos, tampoco esta parece ser una imagen demasiado institucional. Bueno, precisamente de eso se trataba de no ser una institución tradicional, y de ahí esa imagen voy a usar un término moderno, de estudiantina, ¿no? Desarrollando actividades que, si bien son parte de la enseñanza, tienen por momentos expresiones distintas. O sea, la idea era atravesar prácticamente todas las facetas del arte y introducir elementos de renovación y de transgresión. Entonces, el ballet, que
había sido salvado, eso lo podés referir vos, Eduardo, ¿no? Había sido salvado de su proscripción en la Unión Soviética. Ah, sí. Bueno, ¿No? es decir, parte de las contradicciones del leninismo, ¿no? Es decir, el mantenimiento de toda la cultura cortesana, ¿no? Aristocrático cortesana, ¿no? Como arte oficial. Entonces, eso que pervive, a pesar de estar identificado con el antiguo régimen en la Unión Soviética, bueno, en esta Alemania de la década del 20, no se lo, la idea no es proscribirlo, censurarlo, pero sí hacer una versión superadora en términos de modernidad. Y esto que se nos presenta bastante estrafalario, tiene que ver también con una idea de luz, de luz un juego de luces y de sombras y de movimientos, ¿no? Entonces esta abstracción prácticamente eh, de la idea hasta de la idea corporal, tiene que ver precisamente con algo que no es captado en esta fotografía, pero que sí va a ser captado en plena acción a partir de registros fotográficos como este, donde el cuerpo se diluye y empiezan a aparecer eh, nuevas formas, nuevas imágenes, que cuando uno ve el llamado teatro negro de Praga, ¿no? Esas versiones, muñecos que cobran valor en términos de luces y sombras, bueno, tienen su antecedente en estas experiencias de la década del 20. Bueno, expresiones festivas que no dejan de ser transgresoras y que no dejan tampoco de tener un poco a Estados Unidos como horizonte de modernidad. Hay otras imágenes donde eh, las y los estudiantes aparecen también como disfrazados de rascacielos neoyorquinos. Esta es una imagen sumamente representativa y hacía referencia al valor, al peso que tenía esa escalera. Y en esta obra de Oscar Schlemmer, eh, tienen, bueno, hay lecturas que hoy pueden estar resignificadas, como la presencia femenina, ¿no? La de estas mujeres con el pelo, como casi despectivamente, ¿no? Se decía a lo garzón, ¿no? Con el corte a lo garzón. Había una pieza musical argentina que llamaba Melenita de Oro, y que hacía referencia también a esta moda de la década del 20, del pelo corto en las mujeres, pero que también tenía una razón de género, tenía que ver con la inserción de la mujer en el mercado laboral, el desprenderse de las melenas que llevaban un tiempo para este, eh, la realización de peinados y demás. Y esto, bueno, era una especie de ícono de la mujer moderna, por eso en un momento también despreciados y estigmatizados por ser propios de obreras o de prostitutas, ¿no? Eh, y acá aparece entonces como un elemento, como parte de la imagen de esa mujer moderna, con pantalones, con colores y demás. Bueno, en el campo de las figuras que se van acoplando a esta experiencia desde el arte, desde la plástica, desde la danza, desde la música, la figura de Lionel Feininger, que va a trabajar con una pintura que, si bien no deja de ser figurativa, se va introduciendo en el campo de
de la abstracción geométrica, o sea, se va alejando de la representación naturalista para introducirse gradualmente en una abstracción geométrica, bueno, donde obviamente no son fenómenos aislados. Piensen que es un momento de auge de corrientes como el cubismo, que obviamente están interrelacionadas, ¿no? El marco de la ciudad, una pintura de clara inspiración urbana, donde es la ciudad moderna la que va dejando paso a la ciudad tradicional, y las fotografías, estas obviamente son parte de ese homenaje que se rindió durante el año pasado, con una pieza que no sé si está a la altura de las búsquedas de Bauhaus, ese 100. Creo que en Bauhaus jamás se hubiera aceptado el óvalo, ¿no, Edu? No, no es cierto. Tienen connotaciones muy Este, barrocas. Me hubiera imaginado un 100 con dos círculos, pero bueno, esto no sé si fue motivo de concurso o de una selección, pero se convirtió en la imagen de los 100 años, y dentro de la difusión de este 100 aniversario se produjeron estas plantillas a través de la cual se podía tomar fotografías que dejaban grabado de una manera artesanal y analógica, no digital, los 100 años en cada fotografía. Y hablando, remitía el tema de la fotografía, que también intenta tener un salto cualitativo, y donde la propia arquitectura, el propio edificio va a ser motivo de experimentación, en este trabajo con luces y sombras, donde aparecen los pequeños balcones de las habitaciones, con distintos juegos de iluminación que tornan a ser aún más abstractas las formas de la arquitectura. Y esto es una foto eh, re canchera, ¿no? En la época, esto cuando la pueden ver en internet también, pero cuando vean el mural de Siqueiros en el Museo de la aduana Taylor, hay una foto equivalente de Siqueiros. Era como un gesto transgresor, ¿no? Decir, bueno, no quiero que me saquen una foto, pero eh, está la mano, pero deja ver el rostro. Lo mismo hizo Y José, lo mismo hizo Jabrán. claro. Pero bueno, acá era una especie de gesto transgresor. La fotografía es de su esposa Lucía, sobre quien vamos a volver a hablar, que adopta el apellido de su esposo, pero bueno, ya vamos a verla hacia el final de la clase a Lucía. Y la fotografía, que tiene expresiones tales como el fotomontaje. ¿Cuál es el valor del fotomontaje? Trabajar con imágenes realistas, pero construir con esas imágenes un nuevo contexto. Un contexto que se erige como proclamas en términos estéticos, y que también va a ser adoptado en términos políticos. Y que inaugura de alguna manera una, una forma de manipulación de la fotografía que, como tal y como término fotomontaje, va a tener vigencia hasta la aparición de los medios digitales, o sea, a lo largo de casi 70 años. La imagen, bueno, la de arriba a la izquierda es un fotomontaje en un camino
también hacia una cuasi abstracción, y el de la derecha son fotografías a partir de una especie de máquina que, que se desarrolla, que es un modulador de luz y movimiento. Digamos, era un aparato que producía en distintos movimientos y que bajo una luz incidente, captado por fotografías en distintos momentos, producía este tipo de resultados absolutamente cambiantes. Bueno, otra de las postales elegidas para este aniversario tiene que ver con los cuerpos expuestos, que va a ser también otra temática recurrente, ¿no? Digamos, el regreso al desnudo, pero ya no en esos términos eh, podríamos decir, propios del clasicismo, una especie de desnudo armónico, deserotizado y en contextos ideales, sino la idea de los cuerpos expuestos en forma natural. Dentro de esto hay una tradición, hay dos cuestiones, ¿no? Por un lado, la idea de la década del 20 realmente como una década, como un momento eh, de transgresión. Hay una idea, una falsa idea histórica de que todo evoluciona, y en realidad en todo el conservadurismo que rodea a las expresiones políticas a partir de la década del 30, posiciones de la Iglesia marcan, podríamos decir, retrocesos con respecto a conquistas anteriores, más allá de que también se combinan cuestiones culturales en cuanto a la exposición del cuerpo que tienen que ver con Europa Central o con los países nórdicos, que son totalmente distintos a lo que muy genéricamente podríamos llamar valores mediterráneos. Pero bueno, el cuerpo ocupa un lugar distinto en la estética, ¿no? La propia Lena Meyer-Wegner, la mujer de Hannes Meyer, que ambos practicaban el nudismo o el naturismo como una forma de vida recreativa, que tiene que ver también con esos valores, con ese biologicismo del que hablábamos de Hannes Meyer, y ese valor dado al sol que tenía que ver no solo con exponer a la arquitectura, sino también a los propios cuerpos. Todo esto sirve un poco para poder distinguir también por qué para los nazis iba a ser era una experiencia que había que realmente aniquilar, ¿no? Precisamente porque representaba todos valores opuestos a los que por la fuerza van a imponer a medida que van ganando terreno en lo político. Bueno, estos tampoco son colores, creo que jamás se hubieran usado en Bauhaus, es una especie de celebración en el marco de un pop art. Y estas, bueno, son obras de quien veíamos recién, de Lena Meyer-Wegner, que son composiciones que después se volcaban, digo, tenían un carácter de búsqueda estética, y también después se volcaban a diseños, por ejemplo, en el campo de lo textil. Entonces también, digamos, intentando cortar con toda una tradición, también podríamos decir prácticamente milenaria, de los textiles a partir de formas naturalistas o abarrotadas, texturas y demás,
todo eso reemplazado por tramas geométricas y, como en este caso, una paleta de colores desaturados que de alguna manera tranquilizan la vista. Esta foto me encanta, parece un agente secreto en la época de la Segunda Guerra. Tercer hombre, Personaje parece, también, del tercer hombre. ¿cómo? Del El tercer hombre. tercer hombre, exacto. Un personaje poco Ari Orson Welles. Sharon. ¿Cómo? Que parece Orson Welles, digo. Sí, siempre es una foto hermosa, ¿no? Por otra parte, y Ariel Sharon, a la izquierda aparece una carta que eh, este, dirigida precisamente por Hannes Meyer, y es un personaje que articula precisamente dos cuestiones. Cobró cierta notoriedad hace unos años, pues fue declarado Patrimonio de la Humanidad la llamada Ciudad Blanca de Tel Aviv, un conjunto de obras vulgarmente llamadas racionalistas, o sea, de la estética eh, eh, propia resultante de Bauhaus, y que, bueno, su origen siempre sí, bueno, son arquitectos judíos, alemanes, bueno, Ari Sharon es el articulador como estudiante de Bauhaus que va a emigrar, lo que entonces todavía era Palestina, y va a llevar en lo que sería el futuro Estado de Israel esa arquitectura tan identificada con las experiencias alemanas de la década del 20 y de principios del 30. Obras como Los hogares de obreros en Tel Aviv, ¿no? Con este inconfundible sello de la vertiente alemana de la arquitectura moderna. Y otras experiencias que tienen que ver con los objetos. Marianne Brandt, entre las principales diseñadoras, también conocidas por sus fotomontajes, acá trabajando muy prematura con lo que ahora y desde hace años se conoce como animal print. Seguramente ese término no existía en ese momento, y acá aparece un parangón precisamente entre el pelaje de animales como la cebra y la jirafa y distintos elementos de la indumentaria femenina. Y cuando para 1967, se veía la portada de este disco de los Beatles, bueno, parecía una expresión típicamente sesentista. En la versión de 2017, de Juan Pablo Muñoz y Nahuel de la Calle, donde, bueno, revisita nada más que poniendo personajes contemporáneos, Bart Simpson, el Papa Francisco, etcétera, etcétera. Esta estética del fotomontaje es heredera precisamente de esas prácticas fotográficas desarrolladas en el seno de Bauhaus. Esto muestra de alguna manera cómo lo que ya lo que en la década del 60 aparecía como transgresor, bueno, tenía sus orígenes en una experiencia desarrollada
poco más de medio siglo antes. Ya casi hay que explicar, ¿no?, que si bien ahora han reaparecido, que era un LP con esta doble portada desplegable de La vida enlatada de los Bee Gees, 1973, donde también aparecía esta técnica de fotomontaje sobre la base de una lata oxidada ahí en una playa, del cual emergían una serie de elementos, de personajes, desde el jumbo hasta la hoja de cannabis y personajes variopintos de la década del 70. Y esta técnica, que está llevada a la parodia por la revista Barcelona, bueno, es también heredera de esa técnica. Como bonus track, mostrábamos la obra de fotógrafas alemanas en la Argentina, Anne-Marie Enrich, que bueno, se especializó en la fotografía de estrellas. Fíjense esta especie de autorretrato casi triple, ¿no? Ella está fotografiada desde un espejo, ella misma claro, esto ahora se llama selfie, en la versión clásica se llama autorretrato. Entonces ella aparece en su imagen reflejada en el espejo, a su vez multiplicada por una esfera, y a su vez, si tuviéramos mayor nitidez, la estaríamos viendo en la lente de la cámara. Esa esfera es un dato inconfundiblemente bauhausiano, o de la fotografía de la década del 20. Bueno, dentro de las estrellas, que en ese momento era una especie de estrella emergente del espectáculo, Eva Duarte. Y ya aquí como Evita. El desnudo, nuevamente apelando a la esfera. Trabajé toda mi vida mirando un cuerpo, una luz, un reflejo. La belleza se aprende mirando. No la pierdan. Grete Ster, quien transitó por Bauhaus, también una fotógrafa transgresora. Hoy, más que nunca, puede ser vista su obra desde una perspectiva de género. Y particularmente a partir de una serie de fotomontajes donde, fíjense, en 1949, ¿no?, de la serie Sueños, ya realiza alrededor de 150 fotomontajes en los años, ¿no?, los pocos años que van entre el 48 y el 52, para una revista femenina. En realidad ilustraba una sección que era de interpretación de los sueños que supuestamente enviaban las lectoras a la revista, y donde siempre aparecía, o la mayoría de las veces, aparecía la idea de opresión de la mujer. Literalmente acá arrastrando una pesada carga. La objetualización de la mujer, el machismo, el acoso.
Y como para hacer una saga, las fotos de Silvia Coppola Stern. Julieta Stern estuvo casada siempre temo al decir el nombre, Horacio Coppola, a que salga otro nombre, de otro Coppola. Horacio Coppola, otro gran fotógrafo argentino, y la hija de ambos se dedicó durante un tiempo a hacer una especie de reportajes antropológicos en los pueblos originarios de Argentina, particularmente del noreste. Acá con una mixtura con el muralismo mexicano. Bueno, y yendo a la arquitectura, quienes se han especializado en estudiar la figura de Gropius lo destacan como un alumno no brillante en su carrera y como que alguien en un momento donde era primordial el manejo de los recursos gráficos no era buen dibujante. Dicen los biógrafos que inclusive estuvo por dejar, ¿no, Edu, la carrera precisamente porque era criticado porque no dibujaba bien? Sí, digamos, de hecho tuvo una formación más autodidacta, ¿no? Como hemos visto. O sea, lo que pasa es que él tenía digamos, el gran peso de su padre arquitecto y su abuelo arquitecto, sobre todo el abuelo, un discípulo schinkeliano importante, ¿no? Entonces, digamos, venía como, me hace acordar a algunos personajes que conocemos, ¿no? Como los Gótolo o los Olivieri, ¿no? Que son generaciones de Sagas de arquitectos sagas, claro, donde a y veces arquitectas. cargas una cosa de tres generaciones, ¿no? Bien, y cuando uno ve ¿no? este dibujo, en realidad no aparece, no aparece en principio lo suficientemente atractivo como para generar lo que generaría como edificio. Eh, Hay varios aspectos interesantes. Uno es la introducción de un criterio que es de expresión, intento de expresión funcionalista, es decir, dotar a cada uno de los volúmenes de elementos que remitan a funciones diferentes. Entonces, los talleres, por ejemplo, con grandes ventanales, a la manera de las naves industriales, esa suerte de fenetre en longueur en las áreas de circulación y de acceso a las áreas administrativas, y zona, después se va a ver mejor en la otra imagen, de habitaciones y de comedor. Hay un rasgo que es una herencia academicista, ¿no? Una herencia clásica, que es el piano nobile, ¿no? Digamos, la idea de que el edificio tenga una suerte de podio que va a ser perforado porque en definitiva es el argumento que ilumina los sótanos. Y por otro lado, la del volumen que cruza, eh, que cruza la calle en dos o tres niveles, o sea, dejando la calle liberada en la planta baja. Por otro lado, también la identificación de volúmenes de circulación, algo que con el tiempo se convertiría prácticamente en una especie de receta, expresar los volúmenes de las circulaciones o de los núcleos húmedos. Y de lo que se hablaba era de una interpenetración volumétrica que, por otro lado, hacía también a una interpenetración de las funciones, ¿no? La zona de los talleres, acá definidos como laboratorios, una zona, digamos, regular
de habitaciones y la zona de la habitación de los estudiantes en contacto con este gran ambiente que va a ser el comedor y cocina. Uno esperaba más del corte como recurso gráfico y sin embargo, bueno, es algo muy, muy sencillo. Bueno, este podio perforado por, este argumento de iluminación de los locales subterráneos, la gran vidriera de los talleres, la zona administrativa y la correspondiente al comedor. Bueno, el modelo 3D de esta imagen lo que me interesa señalar es el impacto, no creo positivo a la lectura de los lugareños, que debe haber provocado este edificio en ese contexto, ¿no? de edificios básicamente residenciales, de 2 niveles y un tercero en la cubierta, precisamente cubiertas de tejas o pizarras con una acusada inclinación, y esta conjunción de volúmenes blancos, cubierta plana. Un edificio poco favorecido por las axonométricas o las visiones aéreas. Lo que vemos es producto ya de la restauración posterior a la unificación alemana. Y las fotos del edificio, algunas en construcción y otras del edificio recién inaugurado, esta idea expresionista de el prisma de cristal, que de día aparece como algo como oscuro, casi negro, a veces inclusive potenciado por el tiempo de exposición, y la mampostería como un elemento blanco, situación que se revierte en la noche cuando las vidrieras se iluminan y los paños opacos pasan a ser oscuros. Bueno, una foto del edificio en obra. Bueno, claramente la idea de que cada parte del edificio exprese, a partir de tanto de su configuración volumétrica como, del tratamiento de las fachadas, la función. Estos son los balcones que veíamos hoy en la foto. Esto es casi como un pequeño edificio, como un pequeño hotel donde se alojan los estudiantes. Esta gran sala, ya se advierte que se trata de una gran sala, es el comedor. Las oficinas que vuelan sobre la calle y el volumen de los talleres. Bueno, este es el tipo de experimentación que se hacía con la fotografía, una fotografía sobreexpuesta que hace desaparecer prácticamente los grises, llevando los muros a un blanco más allá de lo que realmente se percibía y llevando las carpinterías a un negro que también enfatiza la idea de vacío, ¿no? Como si en realidad se quisiera llevar a la realidad los valores de la maqueta.
Bueno, esta es una vista desde, prácticamente desde la calle, enfocando, digamos, crudamente. Ahora vamos a ver, no, crudamente, pero amenguado por el revestimiento, la estructura de hormigón. En un sistema todavía eh, un tanto primario, casi un uso todavía casi con una lógica maderera de las estructuras de hormigón, ¿no? Con una viga principal y vigas menores, acarteladas siguiendo el esfuerzo. Y bueno, para nuestra desilusión, estas vigas están revocadas, ¿no? Con un material equivalente a lo que llamamos similpiedra. O sea, podríamos tener la ilusión de que es un hormigón a la vista, pero bueno, tendría que llegar Le Corbusier para eh, hacer esa osadía. Bueno, el edificio en obra de restauración en los años 90, 2000. La gráfica de Bayer, que hoy mostrábamos en forma autónoma, y el color también, o el gris, que no es exactamente un color, enfatizando el volumen de servicio que precisamente sirve al bloque de talleres. Un elemento industrial que es la carpintería que pasa por delante, en este sentido, la idea de autonomía de la fachada, que después, bueno, Le Corbusier proclamaría como uno de los 5 puntos de la arquitectura. Acá tiene una raíz industrial, el pasar con esa membrana por delante de la estructura de hormigón. El funcionalismo tiene a veces, se expresa a veces en pequeños detalles, ¿no? Como por ejemplo, bueno, cómo hacer del piso del balcón una sola pieza, o sea, que no tenga, que no sea una losa, que sea un recipiente y que tiene un goterón y para evacuar el agua. Bueno, en realidad es un plano inclinado, ¿no? Que se va curvando y que naturalmente deja escurrir el agua. Un plano autónoma y por otro lado el cerramiento metálico como algo absolutamente acoplado. Ideas de composición. Lo que es también interesante ver cómo hay aspectos que son, más allá de un pregonado funcionalismo, tienen que ver con un tema compositivo. Fíjense, por ejemplo, cómo ese balcón que se desarrolla a lo largo de una fachada llega a abrazar eh, el, el otro lado, pero no tiene prácticamente un carácter funcional, sino compositivo. Bueno, y la escalera que demanda el podio. Bueno, argumentos que después se hicieron corrientes y que se usan hasta hoy, ¿no? Esto no es una ventana corrida, pero hay una idea como de querer diluir estas ventanas verticales, puede ser también leído como una contradicción, en toda una franja a partir del uso del color. O sea, son eh, elementos que de alguna manera entran en contradicción, porque en definitiva es prácticamente querer disimular la mampostería bajo la intención plástica de generar
¿no es cierto?, bandas dentro de lo que es también mampostería, pero que está identificado claramente con el blanco. Bueno, acá claramente la diferenciación de la estructura de soporte de la mampostería, pero en ambos casos están revocadas o revestidas. En este caso sí tenemos una auténtica ventana corrida, que es la que acompaña como una pieza sobrepuesta a la mampostería, los corredores que dan acceso, que vinculan dos partes del edificio y a su vez dan acceso a las oficinas. Las carpinterías de perfiles normalizados, de raíz industrial, y este juego de transparencias entre las distintas partes del edificio. Jóvenes, si quieren comentar algo en esta sucesión de imágenes. Y acá sí encontramos el hormigón un poquito más en su estado natural, las marcas del encofrado. O sea, lo cual muestra de alguna manera todavía una cierta timidez en el uso del recurso, que queda, constreñido en la parte más asociado al uso industrial, que son los talleres. Ahora que mostrás esta foto, me recordaba a la escuela al aire libre de Ámsterdam de Dwicker. Claro. Que, digamos, tiene las ménsulas y la carpintería que está, digamos, al borde, ¿no? Claro. Y el encuentro de columna y viga con la cartela, ¿no?, que está conteniendo ahí el doblado de barras de acero para contrarrestar el esfuerzo de corte. Claro, es interesante porque el hormigón empieza a adquirir un propio código lingüístico a partir de su lógica de esfuerzo. Sí. Es decir, empieza a tener una presencia, así como había sido el arco rebajado, ¿no? Tenía una expresión estética, esto pasa a tener una expresión estética, ¿no? Y que son epocales, ¿no? Los arcos también, el de medio punto o el rebajado, como en la arquitectura medieval respecto al arco de medio punto romano. Y después, curiosamente, este argumento estructural va a ser tomado en términos estéticos por el Art Deco, como parte del repertorio de facetamiento. Bueno, la emblemática escalera, el mobiliario de Breuer, las luminarias. Ahora me acuerdo que una vuelta Javier García dijo, no es Art Deco, es el art que te quedó. Perdón. Bien, bien. Chiste Bueno, de los tubos mediodía. fluorescentes que aparecen ahí como elementos cuasi escultóricos. Y esto que me encanta, mostrar que es absolutamente desprejuiciado, ¿no?, el uso del sistema de polea, de cadena. Acá hay una rótula, todo esto para dar movilidad a las piezas precisamente móviles de la carpintería, destinadas a airear, ¿no? Realmente como si se tratara de una fábrica, o como todavía por ahí tenemos la oportunidad de ver en algún almacén, en algún negocio de hasta la década del 30. Y después la idea de repensar todo, ¿no? El escritorio del director,
bueno, con estantes. Ahora, ¿cómo son los estantes modelo Bauhaus? No pueden tener apoyos. Entonces, en realidad, la propia estructura, ¿no?, del escritorio vuela como una especie de ménsula y, en definitiva, los estantes, que son planos de vidrio, están colgados, ¿no?, con los cables, no sé si son de acero o qué, colgados de esa estructura. ¿No? Obviamente la obsesión de repensar todo. Bueno, el comedor de profe es algo monacal, de escala humana. Y esto es una digresión dentro de Bauhaus, que es una obra de Hannes Meyer. Este es un concurso para una escuela en Basilea, dentro de lo que había sido creo que por siglos prácticamente, una plaza donde funcionaba un mercado y un contexto consolidado en el siglo XVIII. En ese terreno municipal es que se concursa una escuela. Obviamente aparecen los partidos tradicionales, ¿no? La escuela en U o en C, en dos pabellones, en un bloque, todas obviamente reconstruyendo el predio asignado al concurso con un muro. Entonces, Hannes Meyer, que obviamente no gana el concurso con esta propuesta, intenta, por un lado, rescatar la plaza del mercado, o sea, que la escuela conviva con la plaza del mercado, y por otro lado, mejorar las propias condiciones de asoleamiento y de ventilación de los patios. Entonces, hace un edificio donde apila las funciones cerradas, aulas y fundamentalmente aulas y administrativas, y de la cual hace volar dos losas en forma de plataformas sostenidas por tensores de acero. O sea que tiene dos niveles de patio que a su vez conforman la cubierta para funcionamiento del mercado. Y por otro lado, el edificio está servido tanto por una serie de escaleras interiores que van dando acceso a los distintos niveles en el que se desarrollan estos paquetes de 3 aulas y dependencias de servicio y una escalera exterior. Acá muestra entonces ese contexto predominantemente siglo XVIII y lo que había sido la plaza liberada entonces de todo límite, salvo el que constituye el propio edificio de la escuela. Esta es una maqueta realizada a posteriori, y como curiosidad hay un número de la revista 2C donde, claro, uno ve este dibujo y dice, bueno, estos patios sostenidos por estos tensores, ¿será posible hacerlo? Bueno, unos ingenieros en la década del 90, ¿no, Eduardo? Se tomaron el trabajo de verificar la posibilidad de la construcción de este edificio, donde en definitiva la conclusión era que, más allá de la imagen, el edificio era totalmente posible de ser construido según la propuesta de Meyer. Entonces mostraba a un Meyer coherente con sus ideales, no sumergiendo un patio en el cero, ni por otro lado privando a la ciudad de un uso que históricamente se había desarrollado a partir de hacer valer la idea de propiedad privada de la escuela. O sea, una obra que realmente era una especie de manifiesto urbano arquitectónico.
finalmente, bueno, con motivo de la reinauguración de la escuela, un incipiente mapping, nuevamente la imagen de la escalera, y en estas líneas zigzagueantes de la historia, cuando se cumplen 50 años de la experiencia, hoy hablábamos de los 100, se monta una muestra itinerante que va a recorrer el mundo y que en el 70, recién en el 70 le tocó a la Argentina. Museo Nacional de Bellas Artes, fíjense el impacto, ¿no? Digo, está bien, es un momento de la fila, y tuve la suerte de ir como parte de, en la escuela secundaria, en la Bellas Artes que hoy mencionaba. Fíjense la heterogeneidad en la fila, ¿no? Una monja, ya chicas con minifalda, un intelectual orgánico seguramente, un señor ahí de traje más formal, y el momento en que precisamente esas piezas icónicas de las cuales se tenía referencia por publicaciones en blanco y negro, y fotografías de no muy buena definición, estaban ahí, las piezas auténticas o reeditadas a la vista, montadas en el Museo Nacional de Bellas Artes. Bueno, el catálogo de esa muestra. Todavía Alemania escindida, obviamente, república, esto lo organizaba la República Federal de Alemania. Una experiencia que se desarrolla en la década del 50 y se va en la segunda posguerra, y se va a prolongar hasta las grandes reformas educativas del 68, o sea, posteriores al llamado Mayo francés, y que intenta, como Escuela Superior de Diseño de Ulm, reeditar un poco la experiencia Bauhaus, ya con una inserción mucho más clara. Esto no quiere decir ni buena ni mala, pero en un contacto directo con el mundo de empresas e industrias. En el caso de las primeras, en términos de comunicación visual, en fabricación de identidades, de logo, de comunicación, y en el campo del diseño industrial, precisamente en el diseño de objetos, sobre todo en el campo de la electrónica, que en ese momento tenía auge a través de equipos de audio. Y el emblema de esta relación entre la escuela y la industria, los productos Braun. Una serie de artefactos domésticos con un diseño riguroso, y donde acá se ve la construcción geométrica de la identidad de la marca, de la tipografía, a partir de elementos muy básicos, ¿no? Como es una cuadrícula y círculos inscriptos para crear Braun, que termina siendo bastante pregnante. Los diseños Braun se introducen en la Argentina, cosas que hoy resultan, no sé si llamarlas exactamente anacrónicas, pero ¿quién de ustedes, o en la casa de quién de ustedes, hay un encendedor de mesa, por ejemplo? Un encendedor, o sea, un encendedor para la mesa ratona, y que sin embargo era un
un regalo top para los casamientos, por ejemplo, o la moledora de café. Nadie hasta ese momento, bueno, qué sé yo, el 5%, el 2% de la población que tomaba café usaba un molinillo. Sin embargo, el molinillo eléctrico Brown se convirtió también en un regalo de excelencia para las bodas. Y yo hablaba de mediados de la década del 70 y un conflicto. Esta es la recreación de un afiche que guardo en la memoria, expuesto, un afiche gigante, expuesto en el hall de la Facultad de Bellas Artes, donde funcionaba el Departamento de Diseño Industrial y donde la agrupación FURD, Frente Universitario para la Revolución Nacional, desplegó en el ojo de la escalera, con una frase atribuida al general Perón, que Perón tenía frases para todo, o se le podían atribuir frases. Entonces, los muchachos del departamento de diseño decían que Perón una vez había dicho que mejor que adoptar es adaptar. Y era un extenso texto, del cual no han quedado documentos, pero era sobre los productos Brown en la Argentina. Era precisamente una campaña de los estudiantes de la carrera de diseño industrial en contra de la adopción de esos diseños traídos de Europa. Bueno, el práctico e infaltable en un hogar argentino que se precie, encendedor de mesa Brown, ¿no? Un cubito, el Parece botón, un sacapunta, obviamente. ¿no? Parece un sacapunta. Bien. Aparte es curioso, ¿no? Porque uno lo ve así sin escala y piensa que el dedo pulgar debería estar apoyando en esa concavidad. Podría ser, ¿no? Y en realidad es el dedo pulgar el que oprime ese punto negro, y obviamente de la concavidad, que es la única parte metálica, sale la llama. Y ahora sería un lector de datos biométricos. Claro, exactamente. Bueno, el que quienes no lo quieren tanto lo llamaban el más vil, el fundador de esta nueva experiencia en Ulm, autor también de estas piezas gráficas en lo que la dictadura bautizó en la Argentina como la campaña anti-argentina, que se organizó en Europa precisamente como crítica a la dictadura militar en el contexto de la realización del Mundial de Fútbol del 78, bueno, donde acá aparecen los gajos de la pelota de fútbol constituidos por alambres de púa. Y ahora sí, por último, un rosarino en Bauhaus. Bruno Fioretti y Márquez, el Pepe Márquez es el rosarino. Bueno, disculpen que está fuera de foco una foto del pabellón de Mies, que nos introduce un poco digamos, en Alemania, con el pabellón alemán en la feria de Barcelona. Bueno, esto de alguna manera pone nuevamente el foco en una experiencia, quizás el último contacto antes de los 100 años que había habido con Bauhaus fue precisamente la restauración del edificio, después de la unificación alemana, y a posteriori de restaurar el edificio también se enfrentan con un problema. La ciudad había sido bombardeada y como producto de ese bombardeo habían sido afectadas la casa del director, o sea, muy, muy cerca, en un bosquecito, a unos 200 metros del edificio de la escuela, estaban las llamadas viviendas de los maestros, de las cuales
3 de las que ven, las más grandes, eran casas dobles, y la que es distinta es la casa del director, que aparte se nota que es la casa del director porque es la única que tiene garage. Obviamente la diseñó Walter Gropius para sí mismo. Bueno, la típica vista en gusano de estas casas dobles. Y en una fotografía de Albers muestra esta sucesión de casas, las cuales, para poder ser exhibidas, necesitaban una restauración. Distinto era el caso de la propia casa del director y de la mitad de la casa más próxima, que habían sido realmente destruidas por el bombardeo. A punto tal que de la casa del director, que aparte tenía un sótano, fue prácticamente lo único que sobrevivió. Sobre esa persistencia, durante el periodo posterior a la guerra y ya con la Alemania escindida, sobre el sótano de la casa del director se construyó esta casa, ¿no? Bajo los parámetros de esa arquitectura que veíamos en las casas vecinas, ¿no? Una arquitectura tradicional doméstica, de esta que fue conocida como la casa Emer. Entonces, en el marco de la recuperación física de las instalaciones de la escuela, surgió la polémica respecto a qué hacer con, se movió el cursor, a qué hacer con esta casa. Entonces, bueno, los duros del restauro decían, bueno, demolerla y reconstruir, como se suele hablar de las réplicas, reconstruir la casa del director. Quienes están más compenetrados con la historia cultural decían, bueno, en realidad esta casa es una muestra precisamente de un momento histórico en el que de alguna manera se rebaten los postulados estéticos, arquitectónicos de abajo, instalando esta casa. Ahora, para hacer una reconstrucción, ni siquiera estaban los elementos documentales, no había planos de la casa era única, no era como el resto, que eran 3 casas iguales, con lo cual ni siquiera estaban los elementos como para hacer una buena réplica. Entonces apareció la tercera vía, llamar a un concurso, ¿no? Un concurso de ideas para decir, bueno, ¿qué hacemos? Un poco la dualidad entre la casa que era, entre la casa que había sido, y la casa que era ahora. Ese primer concurso, bueno, tuvo un resultado, ganaron unos jóvenes locales, después, bueno, no prosperó la iniciativa, se anula ese concurso, y en un momento existe la idea de llamar un concurso de estrellas, ¿no? Invitar a Zaha Hadid, a Meyer, pero bueno, no daba para tanto, y se hace directamente un concurso donde participa precisamente este equipo, integrado por un rosarino que tempranamente, egresado de la Facultad de Arquitectura de Rosario, que tempranamente se instala primero en Venecia y luego también va a enseñar en Bauhaus. Entonces dicen, bueno, este concurso es una oportunidad para experimentar. Entonces inician el proyecto con una investigación. Y acá nos mira fijamente Lucía Scholz, que adopta el apellido de su marido, por eso es más conocida como Lucía Mogoli, la autora de ese retrato de su esposo que veíamos recién, y que realiza una serie de fotografías tanto de la escuela, de sus actividades, y también de las llamadas casas de los maestros.
en una de las cuales vivían ella y su esposo. Y por expreso encargo de Gropius, experimenta con la casa del director, sacando fotografías como esta, anulando es una fotografía muy contrastada, que veíamos hoy también utilizada en el edificio. Esta es prácticamente una solarización, es un tipo de fotografía que en el proceso de revelado, un golpe de luz anula los grises y lleva los valores prácticamente a blanco y a negro. Entonces se ve claramente el volumen, ese volumen blanco en voladizo de la casa de Gropius. Ahora, precisamente, no era un voladizo, y Gropius, que lo había proyectado como voladizo, odiaba que se haya, el hecho de que se haya construido con columnas, a tal punto que una de las columnas la envuelve en la carpintería y otra intenta disimularla revistiéndola con vidrio negro. Entonces, Lussier empieza a experimentar ocultando las columnas con los árboles del bosque, y también introduce una práctica que es la fotografía desenfocada, ¿no? Fuera de foco, adrede, a propósito. Entonces, en esas fotografías empiezan a desaparecer los detalles, de la misma manera que en esta otra. Entonces, Bruno Fioretti y Márquez les atrae esa idea de realizar una casa sin detalles, y de trabajar sobre una experiencia fotográfica por un lado, y por otro lado dicen, bueno, ¿cuál es la arquitectura que no tiene detalles? La arquitectura de las maquetas, la arquitectura de los modelos. Los modelos volumétricos de lo que van a ser obras, de lo que van a ser casas, no tienen detalles. Maquetas, modelos, fotografía. Tomás de Mano, un artista plástico que trabaja sobre fotografías de diarios, de revistas, posteriormente de internet, construye maquetas de papel, de cartón, de esas fotografías. Estos son los archivos de la Stasi en el momento de la unificación alemana. Hace maquetas perfectas donde introduce un defecto para que esa maqueta no sea una falsificación del original. Le saca una fotografía y destruye la maqueta. Entonces, de eso queda solo la fotografía. Esta es nuevamente una maqueta de Tomás de Mann, de las oficinas del Stasi, de la policía secreta de Alemania, de la República Democrática Alemana, en el momento de la huida. Ahora, esto es una maqueta perfecta, salvo por algún detalle que no sabemos cuál es, que es una imperfección. Tiene maquetas, por ejemplo, del Salón Oval, que fue famoso en la presidencia de Clinton, donde, por ejemplo, a la bandera norteamericana le sobra o le falta una estrella. Una performance artística donde, de alguna manera, lo que pone en evidencia es la posibilidad de falsificación a partir de una fotografía. Siguen ahondando en este tema del detalle, del no detalle, de la réplica, de la maqueta, del modelo, de la foto, y llegan Sugimoto, un fotógrafo que, bueno, a nivel global fue conocido porque es el autor de la portada de este long play de YouTube. Esta fotografía de un mar también prácticamente difuminado, fuera de foco, donde desaparece se difumina la línea de horizonte, es una fotografía del japonés. Que por otro lado encara una serie de fotografías de arquitectura
desenfocadas es profeso, ¿no? de íconos de la arquitectura moderna, donde trabaja el fuera de foco para hacer desaparecer el detalle. Él dice, en realidad, la importancia de estas obras no está en el detalle, sino en el juego de volúmenes, en los llenos y los vacíos. Entonces así van desfilando las fábricas Fagus, el pabellón alemán en Barcelona, cuya réplica fue construida en el mismo lugar. Entonces, claro, cuando todos vimos esta imagen al principio, todos reconocimos el pabellón de Barcelona sin necesidad de ver el detalle, por los planos, por la carpintería, por Matí, que es la escultura que aparece a la derecha, por la veta del mármol en el primer plano de pared. Y no conformes con eso, continúan su investigación con el tema de la memoria y dan con el libro de otro argentino, ¿no? También jefe del departamento de neurociencia en una institución británica, Rodrigo Quian Quiroga, que con un libro con un título bastante marketinero, Borges y la memoria, Viaje por el cerebro humano de Funes, el memorioso, a la neurona de Jennifer Aniston. Marketinero por donde uno lo vea. ¿Por qué la referencia a Borges? Porque, bueno, por el personaje de Borges, Funes el memorioso, una persona, un peón uruguayo que después de un golpe en la cabeza, recuerda todo, absolutamente cada detalle de su vida, no puede conciliar el sueño dicen que es precisamente lo que lava nuestra memoria, lo que permite que nos olvidemos de lo no trascendente y en definitiva fijemos en la memoria, para bien o para mal, aquello que fue trascendente. En cambio, el pobre Funes acumula todo lo acontecido en sus días, hasta el punto de decir que, bueno, él compara su cerebro una especie de tacho de la basura, ¿no? Donde va a parar todo, lo valioso y lo que no sirve, y los recuerdos que no tienen sentido alguno. Y lo de la neurona, de la actriz famosa, tiene que ver con una prueba que hacen, una prueba que hacen en este laboratorio. Entonces notaban, con una serie de fotografías de personajes, que ante la figura de Jennifer Aniston siempre reaccionaba la misma neurona, ¿no? Entonces, esto tenía una relación de la actividad, de la percepción con la actividad neuronal. Podría haber sido cualquier otro personaje, pero calculo que a Ian Quiroga le vino bien el personaje. Entonces, este estudio de arquitectos reúne todas estas cuestiones, la idea del fuera de foco, la idea de la falta de detalle, la idea de la maqueta, y dice, bueno, vamos a hacer que la nueva casa del director sea una maqueta uno en uno, o sea, una obra sin detalles, donde los marcos de carpintería no van a existir, porque no tenemos el legajo de cómo era, entonces vamos a hacer todo sin detalles. Ahora, ¿cómo se materializa una obra sin detalles? Es lo más difícil. Y bueno, ganan el concurso, y esto que vemos no está en render, es la obra terminada, recién finalizada, con una especie de hormigón monolítico, sin marcas de las coladas, donde las ventanas son bloques de vidrio, apenas con una junta de un material sintético entre el hormigón y el vidrio, y conservando el sótano original. Y como una especie de homenaje a Gropius, el volumen en voladizo, sin columnas. La escala humana, los chalets típicos alemanes de la vecindad.
y la media casa que también había sido construida, destruida por el bombardeo. En este caso, al haber dos medias casas, una restaurada y otra construida según esta nueva lógica, se ve un poco el concepto, ¿no?, de una casa sin detalles. La ventana es simplemente un vano cubierto por una gran pieza vítrea. Una foto no de Lucía, sino de Fininger, donde estaría mostrando esta idea de, digamos, lo importante de la noche es la luz y lo opaco, y no tanto la carpintería. Y después el interior es una especie de performance, digamos, que no tiene que ver con el original, es un espacio museístico, no es una reinterpretación de la casa, sino que es un espacio generado ex novo, con alguna repercusión, como opinión personal, quizás del Museo Subsolar, pero con algo donde los autores se toman todas las licencias para, bueno, diluir lo que fue el ambiente doméstico de la casa del director para crear un ámbito de exposiciones. Y por último, bueno, solo con un estándar alemán se pudo haber logrado este detalle, que es descomponer el muro de la losa y la carpintería. ¿No? La transición con una especie apenas de lo que llamaríamos casi una junta, un burlete entre el hormigón y el vidrio. Y finalmente, el árbol que se nos atraviesa es quizás el que hubiera utilizado Luciano Moholy-Nagy para ocultar la columna de la casa de Gropius, que como homenaje hicieron desaparecer como por arte de magia Bruno, Fioretti y Márquez. Esto de alguna manera nos sirvió un poco para ver cómo el fenómeno de Bauhaus, más allá del lugar que ocupó en su momento histórico, bueno, va teniendo repercusiones, reverberaciones en el tiempo, con la experiencia de en la década del 50, con una muestra itinerante en la década del 70, con la celebración de un siglo desde su fundación, o con esta última experiencia que, en definitiva, cuando uno pensaba que todas las polémicas alrededor de Bauhaus podían estar acalladas, surge esta obra que no deja de serlo, porque es sorpresiva, porque muchos esperaban una réplica, porque también, de alguna manera, todo este contexto que nosotros mostramos, a la que le dedicamos unos cuantos minutos, cuando se llega al lugar, esa información no está, entonces aparece como algo críptico incomprensible. Así que, en definitiva, en buena parte de todo lo que rodea a Bauhaus tiene una aparente realidad que se nos muestra, y en definitiva una serie de mensajes a los que podemos llegar a partir de un estudio y análisis. Así que bueno, gracias por la compañía, y para quienes no la estuvieron viendo en directo, la podrán ver en etapas si les resulta muy larga. Bueno, gracias a los docentes también. Bueno, gracias, Fer. Bueno, y esto ha sido todo, amigos. Muchas gracias. Listo. Chao, hasta luego. Hasta luego. Gracias, gracias.